En nuestra exposición de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, llegamos hoy al capítulo 2. Y como nos hemos dado cuenta, en los tiempos del apóstol Pablo, esas iglesias en la zona de Asia Menor, lo que hoy es la parte occidental de Turquía, tenían que luchar con una serie de problemas que causaron inquietudes en la iglesia. Había gente que predicaba a un Cristo gnóstico, un Cristo según las filosofías de aquellos tiempos. Y esto influenciaba a los creyentes en Colosas y en la Odisea, una ciudad que estaba al lado, profundamente. Hay muchas influencias en nuestras vidas, influencias buenas e influencias malas, y esto es algo que todos nosotros somos conscientes de ello. Pero de algunas influencias ni siquiera nos damos cuenta, pero hay factores que tienen influencias y repercusiones en nuestras vidas para bien y para mal. Esto es cierto para aquellos que llevamos ya muchos años en nuestra fe y otros que acaban de conocer a Cristo. El remedio contra esas influencias malas es conocer al Cristo auténtico, que nada ni nadie nos turbe la mente con sus ideas, pues muchas veces bien intencionadas, pero equivocadas. Y ese tipo de influencias es un problema para muchos creyentes. Nos ha llevado al inicio del siglo XXI, en nuestro caso, a un cristianismo muy superficial. Muchos creyentes, por esas influencias desfavorables, no conocen el potencial que tienen. Viven como mendigos espiritualmente hablando cuando son hijos y herederos de nada menos que del universo. Y esto me trae a la memoria una historia verídica, muy triste, pero verídica, que sirva de ilustración. Hace casi 10 años, el 29 de diciembre del año 2013, unos niños que estaban jugando encontraron el cuerpo congelado de un tal Timothy Henry Gray en una ciudad en Wyoming, en Estados Unidos. Le encontraron congelado debajo de un puente de ferrocarril. Y bueno, uno podía pensar, bueno, otro sin techo que no ha aguantado el frío y que ha muerto, como ocurre infelizmente en los países de esas latitudes con frecuencia en el invierno. Pero este hombre era distinto. Tenía, y esto no es un chiste, derecho a una herencia de 25 millones de dólares de un tío suyo. De hecho, en su bolsillo se encontró un cheque de una suma importante que nunca fue cobrado. Y uno puede pensar, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo este hombre que tenía potencialmente una fortuna a su disposición muere y vive como un simple mendigo? Ahora lo mismo pregunto, ¿cómo es posible que un creyente que tiene acceso a los privilegios más increíbles que se puede imaginar, cómo ese creyente pues vive espiritualmente hablando como un mendigo? Y esto es la situación de muchos creyentes que viven como si no supieran que está a su disposición el mayor tesoro de todos los tiempos. Ahora, una vez más, en el contexto hay una amenaza para los creyentes en Colosas y en la Odisea, que eran prácticamente
dos ciudades separadas por pocos kilómetros, había amenaza por falsas doctrinas. Gnósticos, esto era la filosofía predominante en aquel tiempo. Ya hemos hablado un poco de este tema. Estos gnósticos se mezclan con gente que tienen en su herencia las doctrinas del Antiguo Testamento, muchos de ellos judíos, que luego además pretenden haber encontrado a Cristo y estar en las iglesias. O sea, es una mezcla, un menjunje de eh, ideas que de por sí son completamente contradictorias y que obviamente lleva a esa gente a confundirse a ellos mismos y ellos a su vez confunden a otros. Por ejemplo, una de sus doctrinas, y ahí prevalece esos elementos del judaísmo, que hay que celebrar y hay que seguir al calendario judío y celebrar las fiestas judías. Y no solamente como algo curioso, sino como premisa para demostrar que uno realmente es salvo. Hay que observar los días, las fiestas. Y Pablo, como veremos en su momento, va a tener que decir muy claramente, mis queridos hermanos, esto no es así. Si alguien quiere celebrarlo, pues puede hacerlo. Si alguien quiere hacer ciertas cosas, puede hacerlo, pero no es una condición para la salvación, porque la salvación no es por obras, no por cumplir ciertas cosas, sino es por pura gracia divina. Y Pablo desarrolla esto insistiendo la centralidad del personaje, de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que no solamente es Salvador, eso ya de por sí sería magnífico, sino que además es creador de los cielos y de la tierra. Y ya no hay que esperar información adicional. Esto era la última palabra de Dios. Como dice el autor de Hebreos, después de haber hablado por profetas, ahora Dios, como último, ha hablado en la persona del Hijo. No hay que esperar ni información adicional, ni información secreta, ni ese tipo de ciencias adicionales. Todo lo que necesitamos saber está a nuestro alcance y está para nosotros escrito en este libro, en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya ha sido revelado todo. Esto es el evangelio que Pablo predica. Pero nos podemos imaginar que como está el patio, con ese tipo de influencias, obviamente el ministerio de Pablo, del cual él habló en los versículos anteriores, es una lucha y de eso vamos a hablar hoy y por eso esa exposición tiene como título Cristo y los tesoros de la sabiduría, porque sabiduría nos hace falta en ese contexto. Y son tan solo 5 versículos del capítulo 2 de Colosenses, el versículo 1 al 5. Voy a leerlo ahora. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados, sus corazones unidos en el amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante,
En espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro bien orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias que las riquezas de la sabiduría no están en las filosofías del día, sino están escondidos en Cristo, que es el alfa y la omega. Y pedimos, Señor, que este pasaje nos ayude a no vivir como unos mendigos espirituales, sino vivir a la altura de nuestra herencia. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Pues lo primero de lo cual Pablo habla en ese contexto es que su vida es una lucha constante, una lucha por las iglesias. Él en este momento está en la cárcel, pero en las iglesias tanto de Colosas como de la Odisea hay influencias que no son buenas. Por cierto, estas son las iglesias de las cuales viene Filemón, al cual Pablo dirige otra carta, una pequeña carta más bien con tintes personales. Pablo no los conoce personalmente a los creyentes en estas dos iglesias. Ellos habrán conocido el Evangelio a través de creyentes posiblemente de Éfesos, que en su momento llegarían allí, pero que ahora están en un problema porque se ven expuestos a una serie de influencias y les tiene que ayudar, y la única forma como puede hacerlo es a través de una carta, que es la carta que tenemos delante nuestra, que estamos estudiando en este momento. Y en resumidas cuentas, lo que Pablo nos dice es que si queremos evitar el error, entonces lo que hay que hacer es fijarse en Cristo. Me gustaría citar de 2 de Corintios, del capítulo 11, versículo 28, donde Pablo dice lo siguiente: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es lo que, voy a decirlo así, le marca como un apóstol con corazón de pastor. Él está preocupado por las iglesias. Él quiere ayudarles en sus triunfos, pero también en momentos de gran dificultad. Esa preocupación por las iglesias de parte de Pablo forma parte de sus sufrimientos. Él no es un jornalero. Él no es uno que se vende al mejor postor. Él tiene una carga auténtica por las iglesias. Es pastor. Y eso que él mismo tenía de por sí suficientes problemas. Sin ir más lejos, en el momento cuando él escribe, está en una cárcel. Y aún él no sabe cómo terminaría su caso. Entonces, Pablo tiene varias maneras de luchar por la iglesia. Por ejemplo, la oración. Él está luchando en oración por la iglesia. Esto forma parte de su lucha. La oración llega a ser, en muchos casos, una lucha. Algo que nos cuesta, donde realmente ponemos nuestro corazón delante del Señor para implorarle por su intervención. De la misma manera como Moisés en el collado de Refidim, lo que leemos en Éxodo capítulo 17, está intercediendo por los israelitas que están en su primera batalla contra los amalecitas. Y los temas de su oración, de la oración de Pablo, lo vemos enseguida. Orar así
intercediendo por otros, es un trabajo más bien arduo. Es un trabajo que es una lucha. Hay una palabra que, como muchos de ustedes también saben inglés, primero la voy a citar en inglés porque rima y esto es muy bonito, pero luego pongo la traducción en castellano que expresa algo de esa lucha en oración. Es de William Cowper y dijo en una ocasión, "And Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees", lo cual quiere decir, el diablo tiembla cuando mira y ve el creyente más débil de rodillas. Esta es nuestra lucha y al mismo tiempo es nuestro gran poder. Lucha en oración. Pablo también está luchando escribiendo. Escribir una carta así, bueno, nosotros pensamos, bueno, era un apóstol inspirado, ¿no? Él no sabía que en ese momento está inspirado. O sea, esto le costaba dinero. Él tenía que levantarse, pensar, bueno, ¿cómo voy a escribir? ¿Cómo se lo voy a explicar? Escribir, y esto lo sé por propia experiencia, aunque lejos esté de compararme ni por asomo con el apóstol Pablo, pero cuando tienes que escribir a veces es una lucha tremenda porque te preguntas continuamente, ¿y cómo digo las cosas para que se entiendan? Y Pablo está luchando personalmente con personas. Bueno, de momento él no puede porque está en la cárcel, pero se dirige a ellos, les implora, les anima, les corrige. Esto cuesta trabajo. Por ejemplo, estoy pensando en el momento cuando él se despide de los ancianos de Éfeso en Troas, una iglesia que él tenía muy cerca de su corazón. Un discurso realmente que nos dilata esa entrega del apóstol Pablo, esa preocupación por la iglesia. Tenía, y lo digo de nuevo, un corazón de pastor. Amaba, exhortaba. Esa gente en las iglesias no solamente era una lista de nombres que él seguramente tenía memorizada, sino eran como sus propios hijos para él. No eran solamente números, estadísticas, eran personas que para él eran tan importantes como los miembros de su propia familia. Esas personas eran vidas que valían más que todo lo que él tenía. Estaba dispuesto a entregarse por ellos, a cuidarlos. Y esto lo notamos aquí porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Está dispuesto a luchar hasta por el creyente más recién llegado. Por los de la Odisea igual, por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto para Pablo era tan importante. Entonces es un gran ejemplo en esto de no ceder en la oración incluso por la gente que nunca hemos visto personalmente. Ahora Pablo sigue y la pregunta surge ahora, bueno, ¿para qué lucha Pablo en oración? Para lo que se podría llamar madurez cristiana es la respuesta. Esto es el centro de su oración, que la gente dejen de comportarse como niños, como adolescentes inmaduros y sepan lo que son y lo que valen en Cristo. Eso se llama madurez cristiana. Y esto es algo que nos falta tanto en nuestros días. Pablo habla de varias cosas por las cuales él está luchando en favor de las iglesias y por lo tanto vale la pena que nosotros también luchemos por estas cosas. Bueno, lo primero que él nos dice en el versículo 2, aquí dice, para que sean consolados sus corazones. Consolar, en este caso,
Eso habla de infundir ánimo, pero también habla de fortalecer. El detalle es que él habla de ellos, él habla de las iglesias delante de Dios, para que sean consolados sus corazones. Bueno, particularmente está pensando en los de la Odisea, parece que estaban en un peligro un poco mayor que los de Colosas de caer en el error. Quiere que tengan ánimo, coraje. Y eso también tiene que ver con la veracidad histórica de nuestra fe. Quiere decir, nosotros no hemos seguido fábulas, sino hemos seguido a historias verídicas. Jesucristo de verdad resucitó. De verdad en ese momento está a la diestra del Padre ejerciendo todo el poder en los cielos y en la tierra. Es un defecto y un problema muy extendido en la iglesia cristiana, el desánimo, el ir de capa caída, el dejarse arrastrar hacia abajo. Finalmente podemos llegar al punto de que no queremos seguir, de que perdemos la visión, perdemos el ánimo, perdemos el gozo de la vida cristiana. Sin embargo, ellos, según la oración del apóstol Pablo, deberían estar fortalecidos. Fuerza de corazón, de voluntad, de visión es importante, es crucial. Y te quiero preguntar en este momento, ¿cómo es esto en tu vida? ¿Qué visión tienes para el resto de tu vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Estás abatido o sigues adelante con ánimo? Y si estás abatido, pues quiero decirte en este momento, levántate y anda, porque cosas hay que hacer aún. Ahora, ¿cómo podemos conseguir esto? Él usa aquí una expresión muy bonita en la segunda línea de este versículo, unidos en amor. Es un tremendo ánimo cuando una iglesia va unida, cuando los creyentes van unidos. Unidad en la iglesia. Pablo lo explica precisamente en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 16, donde él dice, de quien, de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues ahí está el tema realmente. La idea es de un perfecto ensamblaje. Realmente nosotros somos casi como un puzzle en 3 dimensiones que encajamos los unos con los otros. Esto es la idea de de formar un solo cuerpo en la iglesia. Las cosas entre los creyentes encajan, deben de encajar porque está resuelto el problema mayor que tenemos, nuestra lejanía de Dios. Y esto es la razón porque la palabra tiene el sentido aquí que tiene de estar juntos. Dice, unidos en amor. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues lo conseguimos recordando el amor que Cristo tiene para nosotros. Si Cristo nos amó primero, también nosotros podemos amar y no debería ser complicado ni difícil para nosotros. Esto debería limar todas las asperezas. Somos diferentes, venimos de distintos trasfondos, tenemos caracteres distintos, pero una cosa debe de prevalecer. Somos afines por la redención de Cristo. Esto tiene que imponerse sobre cualquier otra diferencia y esto hace que encajemos.
porque Cristo nos amó y de esa manera nosotros también debemos de amar los unos a los otros. El profundo amor de Cristo nos cambia. Pues preparándome para este mensaje, me encontré con un texto de una canción que me parece preciosa. Y permíteme que lo voy a leer porque expresa lo que ese texto aquí dice de una forma magistral. Va así: profundo es el amor de Dios, tan vasto y sin medida, pues a su Hijo entregó a cambio de un perdido. Qué gran dolor sobrellevó, de Dios sufrió el rechazo, y las heridas sobre él son para tanto gloria. He allí al hombre en la cruz, mis faltas en sus hombros. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Por mi pecado estuvo allí, llevando todo a cabo. Su muerte me dio vida a mí, y todo es consumado. En nada he de gloriarme aquí, talento, fuerza o ciencia. Me gloriaré solo en Jesús, pues Él venció la muerte. ¿Por qué me da de su favor? No puedo contestarlo, pero algo sé de corazón. He sido rescatado. Bueno, ustedes conocen la canción seguramente. Una canción que expresa esto de una forma preciosa. Si Cristo hizo todo esto por mí, entonces no hay nada que me pueda separar de mis hermanos. A pesar de todas las diferencias que puede haber, prevalece nuestra afinidad, la afinidad que tenemos en Cristo. Eso no lo tenemos en religiones exclusivistas, por ejemplo, la gnosis, que amenazaba a las iglesias en Colosas y también en la Odisea. Eso no lo tenemos en filosofías que solamente unos pocos entienden. No está eso en la ciencia que trata de evitar y callar a Dios. Estas cosas dividen, excluyen. La fe cristiana busca, une a aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo. Lo que es verdaderamente científico y de valor cósmico es el Evangelio. Nosotros podemos entender los secretos de este mundo, no porque somos más listos que nadie, sino porque ha sido revelado y por la gracia de Dios lo estamos entendiendo poco a poco. Y Pablo quiere que los creyentes tengan esa certeza y que comprendan. Él habla de una labor incluso intelectual. Cuando uno comprende, uno llega a tener certeza, esto nos da a nuestra vida también una seguridad. Él habla en contra de un cristianismo superficial que solamente busca lo momentáneo. Hay que pensar, meditar, entrar al fondo de las cosas. Aquí Pablo lo dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. A veces, de verdad, me quiere parecer que somos como ese mendigo del cual hablé al inicio. Tenemos un libro lleno de tesoros inimaginables, de verdades preciosas que nos ayudan a entender ese mundo y sin embargo nos dejamos embaucar tan fácilmente por los embusteros que andan por aquí y nos llenan el coco con sus ideas superficiales y equivocadas. Ojalá
tomásemos más tiempo para entender lo que Dios nos ha revelado. Esto es la auténtica, la verdadera ciencia que nos hace entender las cosas de verdad. Y Pablo aquí en ese versículo 2 al final, él habla de esa riqueza del evangelio que se resume en Cristo, cuando dice alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Cristo, Dios revela su plenitud. No hay otra cosa, pero esto es más que suficiente. Dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo tenemos toda la verdad del mundo juntos. Es como una mina de oro, pero ahora abierta al público, donde todo el mundo puede entrar para sacar todo lo que puede llevar y aguantar de riquezas. Cristo es el comienzo y el final de toda sabiduría. Los hechos fundamentales de la fe cristiana no pueden ser negadas. Cristo vino, Él encarnó, Él vivió entre nosotros, Él murió y Él resucitó. Estas son las verdades fundamentales, tal y como también se expresan de una forma magnífica en el credo de los apóstoles, que resume las verdades más esenciales de nuestra fe. Y estas son las cosas fundamentales de la fe que nunca debemos de perder de vista. La riqueza del Evangelio se resume en Cristo y por lo tanto cualquier predicación que no tiene como centro a Jesucristo y a su obra redentora no sirve. Cualquier predicación y exposición del Evangelio que no tiene a Cristo como centro simplemente desvía nuestra atención. Ahora, hablamos un poco más de los tesoros del Evangelio. En el versículo 3 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Este lenguaje viene de un libro del Antiguo Testamento y es el libro de Proverbios. Y voy a leer del libro de Proverbios del capítulo 2, los versículos 1 al 5. Y escucha lo que dice. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Preciosas palabras que sin lugar a duda forman el trasfondo de lo que Pablo escribe en ese versículo 3. Aquí tenemos esa verdad central del Evangelio, la superioridad de Cristo contra ese trasfondo terrible de esa pretensión falsa de los falsos maestros, porque ellos pretenden tener conocimiento, un conocimiento secreto, que solamente ellos lo conocen, solamente disponibles para una élite espiritual. Y ahí está la diferencia de la fe cristiana de estos sectas elitistas. Lo que Cristo ha revelado está a disposición de todo el mundo. No hay una élite cristiana. Tú, sí, aunque no tengas educación formal, aunque no hayas podido estar y asistir
tal vez a un instituto, un colegio, en la medida como te hubiese gustado, aunque no tenga grado universitario. Sin embargo, tienes la posibilidad de abrir tu Biblia para enterarte, de estar a los pies de aquellos que tienen el don de enseñanza para instruirte en la verdad de la Biblia. No pretendes hallarlo todo tú mismo, pero benefíciate de otros que te van a ayudar a sacar estos tesoros. Y ningún maestro mejor, por supuesto, que el Espíritu Santo. Esto es la respuesta de Pablo. La sabiduría y el conocimiento está disponible para todo el mundo. Y esta sabiduría se llama Jesucristo, aunque el mundo se ríe de esto. Para el creyente es una gran verdad y una verdad que al final todo el mundo va a tener que reconocer. Aquí se habla de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el arte del saber vivir según la voluntad de Dios. Dios ha revelado su voluntad y la sabiduría nos ayuda a vivir de tal manera que Dios se agrade en nuestra forma de vivir. Es la verdad de Dios en la vida diaria. Y ese conocimiento del cual se habla aquí, sabiduría y del conocimiento, esto es algo que intelectualmente vamos a aprender, es algo que vamos a poder incorporar en nuestra forma de pensar. Hay mucha información que nos falta. Estamos aprendiendo todos los días. Si te digo una cosa, si tú no estás aprendiendo todos los días, algo en tu vida va mal. Esa gente que dice, bueno, ya he visto suficiente, ya no tengo interés, ya no quiero saber nada más. Esa gente son zombies, están ya muertos. Todos los días tenemos que aprender cosas. Y sobre todo espiritualmente. Te puedo preguntar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, espero que de esta expresión algo aprendas, pero ¿qué has aprendido ayer, anteayer? ¿Qué son las cosas que vas incorporando en tu forma de pensar? Hay mucha información que aún nos falta, ni la eternidad será suficiente para que todo lo comprendamos, pero vamos siguiendo aprendiendo. Y lo que ahora podemos saber, esto Dios lo ha revelado. Es decir, este versículo nos dice que con todo lo que la ciencia nos puede aportar y la sabiduría humana, sin Cristo no está completo. Porque precisamente ahí está el gran error de las ciencias naturales sin Cristo y sin Dios, que excluyen a Dios de sus ecuaciones. Toda verdad es la verdad de Dios. Todo lo que Dios dice es la verdad. Y toda la verdad tiene una conexión con Jesucristo porque Él es el creador de todas las cosas. Y esto es una de las razones porque las ciencias y la fe no se excluyen, porque las ciencias escriben las obras de Dios. Y la fe describe lo que las ciencias en muchos casos no pueden explicar. Y fe y ciencias, pues en muchos casos incluso se complementan porque vienen del mismo autor. Ahora, todo esto, si lo entendemos, es la mejor defensa contra el engaño. El versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay que entender esto. Engañar con una, hoy en día diríamos en la economía, contabilidad falsa, como lo hacen nuestros bancos y los bancos centrales. Todo parece bien a primera vista hasta que el error y la mentira salga a la vista. Es una realidad creada por el hombre. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, con retórica, como se dice en español, mucho ruido y pocas nueces.
No el que grita más algo es que lleva razón, sino el que dice la verdad. Que conste, no estamos hablando de los charlatanes del mundo, de eso ya hay bastantes. Estamos hablando de los charlatanes dentro de nuestras iglesias, que muchas veces visten, como yo en ese momento, corbata y algunos incluso chaqueta. Sí, hay mucho de ese tipo en la iglesia que están engañando continuamente. Pablo aquí dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Este libro es lo que nos va a evitar más que un mal trago. Y aquí, como último, tenemos el ejemplo de la iglesia. Aquí Pablo dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo dice aquí una cosa que casi nos da un suspiro, un aliento, que ellos aún no han caído. No han caído. Están en peligro, pero no han caído. Ambas expresiones que él usa aquí son expresiones militares. Cuando dice mirando vuestro buen orden, o sea, es el orden de marcha, y la firmeza, que también es una expresión militar, quiere decir que ellos no quitan su vista de la meta, están dispuestos y prestos a cumplir sus órdenes. Pablo aquí habla de un destacamento militar disciplinado que está listo para la batalla. Y esto era el caso, Pablo lo dice, gracias a Dios era el caso con ambas iglesias, en la Odisea y en Colosas. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto finalmente nos cuida de caer en el desorden y de perder la vista de nuestra mirada. Por esto hay que animarnos. Y Pablo aquí dice, aunque él no está con ellos, sin embargo, en su espíritu, separado de una distancia de 500 kilómetros o más, está presente en sus pensamientos, lo tiene en sus oraciones y van en la misma dirección. Ahora, deja que esas palabras te den aliento para tu propia fe en oración, intercediendo por los demás. ¿Has aprendido hoy algo en cuanto a tu relación con los demás, cómo encajamos los unos con los otros? ¿Has aprendido algo de la importancia de la sabiduría, del conocimiento que está en Cristo, ¿no? Que el mundo nos da? ¿Y has aprendido algo de la importancia de que tengamos una cosmovisión correcta, de que entre las ciencias auténticas y la revelación divina no hay contradicción porque viene del mismo autor? Son verdades importantes. Que Dios te bendiga y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este texto precioso. Gracias te damos por ayudarnos a tener una cosmovisión auténtica y correcta. Te pedimos, Señor, que tú bendigas todos los que ahora están siguiendo esa exposición de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo confirme la veracidad de la enseñanza de tu escritura. Eso te lo pido, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.